Buenas tardes. Hoy vamos a ver la parte de ergonomía en lo que hace a los aspectos legales de la ergonomía. Es decir, toda aquella reglamentación que pueda influir en temas de ergonomía y que son en general complementarias a la legislación existente. Hay una evolución legal de la ergonomía en la Argentina, ya que lo original o las legislaciones originales tenían muy poquito respecto del tema en específico. Recordemos siempre que el hombre es la medida de todas las cosas, como regla áurea en la ergonomía, y vamos a ver cómo se desarrolla esto. La primera información que aparece como algo legal dentro de lo que sería la ergonomía aparece en el decreto 4160 del 73, que fue el reglamentario de la ley 19587 del año 72. Ahí había un par de artículos sobre la ergonomía, en realidad referidos más que nada a la parte de vibraciones. Cuando se modifica el 4160 en el año 79 y pasa a ser el decreto 351 y se incorporan un montón de reglamentaciones o de artículos que hablan de temas específicos, vamos a ver que aparecen algunas cosas que no las cita exactamente como ergonomía, pero en realidad son temas ergonómicos que hay que tomarlos como tal. Otras reglamentaciones que contienen datos sobre ergonomía es el decreto 911, el reglamento para la industria de la construcción, el decreto 617 del año 97, que habla sobre la actividad agraria, ahí hace algunas referencias al manejo de cargas, al manejo manual de cargas, y en el decreto 249 del 2007, que es el reglamento de higiene y seguridad para la actividad minera. En todos hay citas o hay elementos que son referidos a la ergonomía, pero no necesariamente los cita como ergonomía. Uno de los adelantos más importantes en estas reglamentaciones aparece con la norma IRAN 3731, que es relativamente nueva, y que establece por primera vez un listado básico de medidas antropométricas, lo que nosotros llamamos normalmente, y en algún otro momento cuando explicamos antropometría, lo que sería el hombre por promedio. En este caso, bueno, referido a lo que hace a nuestro país. Esta lista básica que se establece en la norma IRAN 3731 intenta servir como guía para aquellos profesionales o especialistas que necesitan definir los grupos de población para el diseño de lugares de trabajo, de viviendas, de indumentaria, de elementos que son de uso de las personas. Esta norma puede usarse en combinación con reglamentaciones o acuerdos internacionales para que lo que se esté definiendo como medidas antropométricas puedan ser alcanzados en otros lugares. En general, lo que hace la norma 3731 es establecer aquellas medidas del cuerpo humano que se toman como medidas promedio de lo que sería una población. Creo que alguna vez yo comenté que esto antiguamente lo hacía el ejército, es decir, lo que el ejército hacía era cuando las personas iban a hacer la conscripción, se medían, y ahí estamos hablando de una población de 20 años y de aproximadamente 50.000, entre 50 y 100.000 personas, dependiendo del año de nacimiento. Se tomaban medidas antropométricas generales, eso se llevaba a una tabla y existía una medida antropométrica. Lo que hace la norma IRAN 3731 es reemplazar esos listados de medidas y darle un formato de norma. Establece los planos del cuerpo, establece las medidas antropométricas básicas, es decir, establece elementos para hombres y mujeres que después van a verse reflejados en otro tipo de reglamentación. En este caso, algo que existía desde hace bastante tiempo, que es la ley de talles, que fue recién reglamentada como tal el 10 de junio del 2021, es decir, es nuevita, a través del decreto reglamentario 375, y que establece por primera vez que la totalidad de la indumentaria deberá ser fabricada, confeccionada, comercializada e importada en conformidad con el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles. Nosotros sabemos, y la experiencia especialmente la tienen las mujeres, que los talles no siempre respondían a medidas antropométricas, o por lo menos a medidas racionales y normales de la población. Es decir, lo que establece esta ley es que
un talle 40 tiene que tener un ancho de 35 de espalda como mínimo, es decir, o de cadera tiene que tener tanto, o el largo de mangas, o el tiro de los pantalones, o cosas de ese tipo, y entonces se establece por lo menos que todo lo que hace a prendas, tanto femeninas como masculinas, tengan algún criterio, algún viso de realidad en base a las medidas normales de nuestra población. Esto es un gran adelanto desde el punto de vista de las medidas, porque era un tema bastante discutido, era un tema muy polémico, ya que había marcas que fabricaban con sus propios moldes, con sus propios diseños, que normalmente no respondían a la realidad. Es decir, estaban dirigidas a un determinado público y se pretendía que hubiera exclusividad en cuanto a los talles o a la forma anatómica de las personas. Bueno, es una forma de discriminación encubierta que con esta ley de talles queda solucionado. Dicho esto, vamos a lo que es nuestro decreto 351, donde en el capítulo 13, por ejemplo, el artículo 94, establece que en todos los establecimientos, ningún trabajador podrá estar expuesto a vibraciones cuyos valores límites permisibles superen los especificados en el anexo 5. Es decir, hay una serie de valores en los cuales aquellas personas que están sometidos a ruidos y vibraciones no deberán ser sometidos a presión sonora o a vibraciones más allá de las establecidas en dicho anexo. Si exceden dichos valores, se adoptarán medidas correctivas necesarias para disminuirlo. Esto nosotros podríamos decir que no es ergonomía pura. Es decir, no está referido a la ergonomía como tal, como disciplina, pero recordemos que la ergonomía se nutre de un montón de partes de la ley que no están especificadas como tal, pero que sí son válidas. Entonces, en este caso estamos hablando de ruidos y de vibraciones. Cuando hablamos de vibraciones vamos a ver que hay básicamente dos tipos. Una que se llaman vibraciones de mano-brazo y otras que se llaman vibraciones de cuerpo entero. Las vibraciones de mano o brazo se dan generalmente al usar una empuñadura de herramienta portátil, un objeto que se mantenga contra una superficie móvil o una parte de una máquina, y los efectos adversos que se manifiestan normalmente en la zona de contacto por la vibración pueden ser dañinos para el cuerpo humano y pueden trasladarse al resto del cuerpo. Esto en general lo que está hablando es de elementos de uso manual, como las motosierras, los taladros, los martillos neumáticos, y da como resultado o como efecto de ese tipo de vibración o de estar sometidos a ese tipo de vibración, problemas en las articulaciones, en las tres extremidades y en la circulación sanguínea. Ahora vamos a ver un efecto de ese tipo de vibraciones. También aparecen en estos casos el uso de martillos neumáticos, de herramientas manuales, de cualquier tipo de herramienta en general que transmita vibraciones, ya sea a los brazos, a las manos, o en general cuando ya el efecto es muy grave, a todo el cuerpo. Esto está reglamentado en el 351 a través de estos artículos. También nos vamos a encontrar con que hay tareas de vibraciones en el uso de motosierras, de sierras manuales, de agujereadoras, de amoladoras, es decir, elementos de diverso tipo que en general se operan manualmente y que suelen ser dañinos a largo plazo. Esto recordemos siempre cuando hablamos de ergonomía o cuando hablamos de cualquier disciplina industrial, que no necesariamente vamos a estar referidos a lo que es el uso en un día o en una semana. Esto es cuando se usa en forma continua y donde el trabajador está sometido a este tipo de vibraciones durante mucho tiempo. Uno de los fenómenos que podríamos destacar o podríamos mostrar es lo que se llama el fenómeno de Raynaud, que es cuando se mantiene apretada una herramienta que vibra durante mucho tiempo y entonces la piel, especialmente en los dedos, se vuelven blancos debido a la falta de circulación sanguínea. Luego se ponen de un color azulino, tipo azul, y a medida que se dilatan los vasos sanguíneos, se vuelven finalmente rojos. Esta medida desaparece cuando la circulación se restablece correctamente. Este fenómeno o síndrome de Raynaud se puede ver claramente cuando nosotros utilizamos una herramienta. Esto da lugar después a lo que se llama dedo de gatillo. Aquí tenemos algunos efectos de cómo quedan las manos después de usar durante mucho tiempo una herramienta que vibra en forma manual, y ese es el efecto o síndrome de Raynaud. Ese es uno de los efectos que producen las vibraciones, pero puede haber muchos más.
En el capítulo 15, por ejemplo, del decreto 351, establece o empieza a establecer pautas respecto de otras partes del cuerpo que están en contacto con partes de maquinaria. Por ejemplo, en el artículo 134 habla de los asientos. Los asientos de los conductores deberán estar construidos de manera que neutralicen en manera suficiente las vibraciones, serán cómodos y tendrán respaldo y apoyo de los pies. Como ejemplo de lo que está mal, vemos aquí un par de tractores antiguos, donde vemos que el asiento es metálico, donde los pies están apoyados en una especie de estribo que tiene o que tenían estas máquinas. Bueno, esto hoy día se ha corregido todo, los asientos son mucho más cómodos, son acolchados, tienen respaldo, es decir, se va modificando ese tipo de maquinaria en función de las horas de trabajo. Es decir, pensemos que una persona sentada arriba de un asiento metálico, que se calienta y que vibra, y durante 8 o 12 horas seguidas, es realmente una tortura. Entonces, bueno, la ley contempla este tipo de cosas y va haciendo, o va proponiendo, o va pidiendo mejoras. Hoy día existen lo que se llaman asientos antivibratorios, es decir, asientos que absorben la mayoría de la vibración que puede producirse en un bus de larga distancia, en una máquina agrícola, en una grúa, en un puente grúa, es decir, en cualquier equipo que vibre y que podría transmitir esa vibración a las personas. Entonces se van corrigiendo y se van desarrollando asientos adecuados para este tipo de cosas. Cuando nosotros hablamos de vibraciones, en la parte del 351, en el artículo 10, dice que las vibraciones no deberán exceder los valores descritos en el gráfico 2, que ahora lo vamos a ver, en función del tiempo diario de exposición indicado para estos parámetros. Si no es posible medir con precisión la frecuencia de las vibraciones, se deberá atener a los valores más bajos, no excediendo de 0,1 de G para 8 horas de exposición. Cuando hablamos de un G, estamos hablando de la aceleración de la gravedad. Esto no es fácil de medir, hay unos aparatos que se llaman vibrómetros, y si nosotros tenemos que hacer un estudio, tenemos que contar con esos vibrómetros para poder hacer evaluaciones de vibraciones de cuerpo entero. Hay una norma, que es la ISO 2631, que establece los métodos, las formas, y cuando hablamos de exposiciones de cuerpo entero, estamos hablando de la exposición de vibraciones, la aceleración vibratoria, es decir, cuánto se desplaza el cuerpo moviéndose, recibida por el individuo, y esta deberá ser medida en dirección apropiada en un sistema de coordenadas ortogonales, tomando como punto de referencia el corazón. Es decir, que a partir del corazón nosotros vemos o medimos cuánto se desplaza el cuerpo por vibraciones de costado, de frente y hacia arriba permanentemente. Esto es lo que sería la medición de vibraciones de cuerpo entero. Los datos que establece la ley básicamente son desde 4 horas y menos de 8 a una velocidad o a una vibración máxima de 4 metros por segundo al cuadrado, que sería 0,4 de G. 2 horas habla de 0,6, y menos de 1 hora estamos hablando de un G y algo más. Esto hay que medirlo, no hay otra forma de saber cuánto es esa vibración si nosotros no lo medimos. Para medirlo se utilizan elementos que se llaman vibrómetros, que se colocan, en el caso de lo que pueden ser asientos, se colocan sobre el asiento o tras la espalda, según sea la necesidad, y hay vibrómetros que se colocan en la mano, en la muñeca en realidad, y lo que hacen es medir el grado de vibraciones. El dato que nos da acá es lo que nosotros vamos a tener que entrar luego en la ley, en esa tabla que vimos recién, para poder hacer las comparaciones. Esto es básicamente referido a vibraciones, y vamos a seguir con el decreto 351, donde en el capítulo 17 hablamos de riesgos especiales. Esto ya es nuevo para muchos, no son, cuando hablamos de riesgos especiales estamos hablando de condiciones que no son las habituales para un trabajo, son trabajos muy especiales, y hablamos de trabajos que se hacen a presiones distintas de la atmosférica. Normalmente los tiempos de exposición a presiones superiores a la atmosférica, esto es cuando se trabaja, por ejemplo, en profundidad en el mar, o cuando se trabaja en la parte de perforaciones de tuneleras, donde todo el ambiente se somete a una presión para evitar que haya filtraciones de agua, y entonces esos cuerpos de las personas están sometidos a esa sobrepresión.
y nosotros tenemos que ver que la sucesión de periodos de trabajo y reposo se establezca en función de esa presión absoluta. Aquí aparece algo que nosotros normalmente no vemos en los trabajos, o por lo menos muy pocos, que es la descompresión. En este caso, la descompresión será gradual y programada para evitar daño a la salud. Y necesita, o la ley establece, que deban instalarse cámaras de descompresión, convenientemente diseñadas y operadas por personal competente, que tendrán espacio suficiente en función del número de personas y asientos adecuados, que tendrán relojes y manómetros confiables con grafo registrador, calefactores regulados y una serie de condiciones que son necesarias para hacer la descompresión adecuada según el tipo de tarea. Dos tipos de tareas que son típicos donde se necesitan estas cámaras de descompresión es lo que se llama ambientes hiperbáricos. Por ejemplo, las personas que trabajan en profundidad del mar para hacer investigación o para hacer tareas subacuáticas en la parte de perforación, es decir, tareas de rescate. Aquí nosotros no podemos sacar a la gente en forma inmediata, sino que primero tenemos que meterla durante un determinado tiempo en una cámara de descompresión para que equilibren las presiones y se evite lo que se llama una embolia gaseosa por nitrógeno. Luego, el otro tipo de tarea donde se trabaja en ambientes hiperbáricos es en la perforación de túneles, especialmente debajo de ríos, o cuando se construyen grandes ríos subterráneos, o cuando se construyen cloacas subterráneas de mucha profundidad, donde se trabaja en una tunelera, y esta tunelera va perforando roca y tierra, y para que las filtraciones no se produzcan hacia adentro, lo que se hace es sobrepresurizar en la parte delantera o todo el ambiente, y entonces esas personas durante una cantidad de tiempo están sometidos a ambientes hiperbáricos. En todo caso, cuando terminan esa tarea, cuando terminan su turno, lo mismo que cuando están trabajando a gran presión por debajo del mar, estamos hablando de, por ejemplo, presiones de 7 atmósferas, 8 atmósferas, nosotros no podríamos sacarlos a la superficie directamente si no pasan o no pasan por una cámara hiperbárica. Esto es lo que requiere la ley lo pide, lo establece, y entonces nosotros debemos hacer las cosas de forma tal de que se conozca o se hagan correctamente.